fundamental. Katy, buenas tardes. Gracias por estar aquí, gracias por aceptar la invitación. Te conozco hace un tiempito, no hace mucho, no sé si un año o algo así Sí. aproximadamente. Contactamos para ver si podíamos co-crear una formación para padres Ujú, y, y en tu inquietud, ¿no? De poder transmitirles a ellos herramientas también, ¿no? Te lo agradezco mucho, ese movimiento que hiciste a ujú. contactar conmigo y sobre todo de querer contar conmigo, ¿no? En aquel momento. Y, y me parece una oportunidad maravillosa poder entrevistarte a ti también, porque creo que haces algo precioso. Así que, bueno, ¿qué te parece si cuentas un poco quién eres y qué es lo que haces? Ay, gracias por darme la oportunidad de estar aquí charlando contigo este ratito y también gracias por la oportunidad que le das a la gente de poder escucharte y escuchar a otros profesionales. Creo que es muy importante. Bueno, pues yo soy Cataísa, es el nombre que me pusieron mis padres y me encanta. Y bueno, a mí me encanta vivir, me encanta disfrutar de la vida y me dedico a acompañar la infancia, a esos pequeños seres humanos que acaban de llegar al mundo. Soy maestra infantil y amo la educación. Me viene la importancia desde el ámbito donde yo me muevo, ¿no? Que damos a Mm, esas primeras etapas para la construcción psicológica, ¿no? Eso, hablamos del apego, hablamos de esas relaciones parentales que nos van a marcar una construcción que luego nos vamos a llevar como adultos en una sociedad donde prácticamente ha cambiado de antes era la mamá la que estaba durante una serie de años con el niño o la niña mm, y que ahora prácticamente la mamá y el papá trabajan. mm, Esas figuras de referencia quedan como un poco desplazadas, creo, no lo sé, dime tú, mm, hacia maestros y maestras, ¿no? ¿Cómo vives? Fíjate, me mm. parece como, no sé si somos conscientes de la importancia que tiene la figura de los maestros, maestras y profesores, profesoras para el futuro de esos pequeños y pequeñas, ¿no? Sí, yo creo que este paradigma, ¿no? Este marco pedagógico, este marco social que está siendo transformado por nosotros como humanidad, realmente está siendo también transformada la figura del maestro. Y si recuerdo mi infancia, pues bueno, mis maestros eran autoritarios, eran distintos, ¿no? Entonces yo siento que ese cambio también está sucediendo dentro del contexto educativo ahora en relación a las familias que tienen hijos e hijas, ¿no? Y que buscan otro tipo de figura que a lo mejor no tuvieron o que sí tuvieron incluso y que desean que pueda acompañar a sus hijos e hijas. Creo que hay muchas familias que están en un cambio muy profundo, yo lo observo cada día, están aprendiendo a realizar esta crianza respetuosa, esta crianza amorosa y que buscan tiempo para estar con sus hijos e hijas, que buscan tiempo también de descanso y que muchas veces, como cualquier ser humano, pues se encuentra también en momentos en los que no tienen descanso, o en los que, pues bueno, no tienen ese tiempo que les gustaría para sí mismos, para la pareja y para el niño o la niña. Entonces yo sigo viendo y observando que el papel de las familias es fundamental, que el papel de los maestros y maestras es, vamos, también fundamental, e incluso te diría que el de todos y todas. Es decir, porque al final el niño está en la escuela y la escuela es como un pequeño pueblo, ¿no? Es como una pequeña sociedad. Y va a su casita y es como otra pequeña sociedad. Pero es que luego está el panadero, está las personas que ven el parque. Entonces, realmente lo que yo siento es que lo importante es que se siga concienciando en el desarrollo del ser humano, en el cultivo del vínculo, por eso me parece fundamental lo que estás haciendo y lo que también hacen otras personas, que es exponer a personas que trabajan en lugares donde acompañan a personas y les apoyan, ¿no? Porque creo que la gente, la humanidad, necesita realmente seguir despertando a sí mismo, a sí misma. Entonces, por supuesto que uno de los lugares es las escuelas. Por eso la revolución que está habiendo dentro de las escuelas, ¿no? La revolución que está habiendo dentro de las personas, porque la escuela es reflejo de la sociedad. Y me parece maravilloso porque yo realmente creo que las crisis son una oportunidad de cambio, y para mí, lo digo con todo el corazón, de cambio positivo, de esperanzador, de esto es porque es para estar mejor.
es para estar mejor. Y los cambios, pues a veces vienen, bueno, como se dice, ¿no? La frase con tormenta. Después de la tormenta llega la calma, pero se vive a veces con tormenta. Y siento que es lo que está pasando en muchas personas que están trabajando dentro del sistema educativo y que están trabajando en otros lugares también, ¿no? Mm. Y desde el punto de vista del maestro Mm, o la maestra, por ejemplo, ¿no? Tenemos un sistema donde hay una forma de elegir a quienes educan, ¿no? En unas mm. oposiciones o un proceso selectivo. Teniendo en cuenta la importancia que tiene la persona que va a estar delante de los pequeños, am, ¿cómo haría Kataisa, cómo haría Katy la elección de esas figuras? Porque estamos hablando Mm. de un momento vital importantísimo para nuestra vida. Y entiendo que cualquier persona, por mucho título que tenga en relación con, a ver si, yo qué sé, grado en educación primaria, lo que fuera, es importante lo que tú decías antes, ¿no? ¿Qué trabajo personal hay detrás de esa persona también? Fundamental, fundamental. Yo creo que, de hecho, le he hablado muchísimo esto, ¿eh? Con compañeros y compañeras de trabajo y con amigos y amigas que no están vinculados también a la educación. Creo que es muy importante el tema de la formación. En primer lugar, ¿no? La formación que se da en las universidades, en los ciclos formativos, lo que te decía, ¿no? Cambiar el paradigma educativo desde ahí. Pero fundamental también es la conciencia de sí mismo y de sí misma que tenga esa persona, esa cualidad y calidez humana, ese desarrollo personal. Y no por una cuestión de excelencia, porque realmente el cambio está ahí, ¿no? Antes la educación, bueno, antes y ahora también, ¿no? La educación tradicional iba a este punto de excelencia, de tener que ser el mejor para. No se trata de ser los mejores, se trata de ser seres humanos, con todo lo que somos, honestos, respetuosos, conectados con la vida. Y ahí yo siento que es cuando realmente uno es honesto consigo mismo, trabaja y y se forma en las dos ramas, es decir, yo lo he hecho y lo sigo haciendo, ¿no? Es un desarrollo profesional y un desarrollo personal. Cuando realmente tomas conciencia de eso, cambian muchas cosas dentro de ti a quien, y en las personas que acompañas también, porque la mirada es otra. Mm, La vida, o sea, realmente tu vida es otra y por eso puedes acompañar de otra forma. Así que lo que yo haría realmente, además de una formación profesional, sería ese acompañamiento emocional en la calidez y cualidad humana, pero no desde un punto de vista de excelencia, sino de humildad, de honestidad y terapéutico, te diría. mm, Y creo que realmente el cambio estaría genial. Porque, y además hacer un seguimiento de eso me refiero, los, los lugares donde se trabaja con personas, esas personas tienen que estar acompañadas. Es importante estar acompañado y acompañada por otras personas que nos ayuden en los momentos de crisis, que nos ayuden a resolver cuestiones, porque, o sea, estamos hablando de un grupo de niños y niñas, pero estamos hablando de un grupo de maestros y maestras. Y cuando trabajamos con personas, cuando nos vinculamos con personas, cuando nos comunicamos con personas, pasan muchas cosas. Y es muy importante aprender a vivir y a convivir, porque este aprender a convivir, este aprender a vivir es lo que realmente cambia el mundo hacia la paz, ¿no? Yo muchas veces siento este llamado a educar en la paz y para mí tiene que ver eso, ¿no? Con el cultivo de la propia paz y de crear convivencias pacíficas. Que esto no quiere decir que no haya conflictos, porque los conflictos son necesarios, porque no todos somos iguales y aquí estamos por eso. Tenemos opiniones distintas, formas de ser distintas. La cuestión es los acuerdos, cómo vamos a convivir con esto, ¿no? Cómo vamos a respetarnos, cómo vamos a evolucionar. Y siento que en la comunidad educativa hace falta muchas cosas, pero entre ellas mucho apoyo psicológico y pedagógico para las personas que están ahí. Por cómo está el sistema constituido ahora mismo y porque la sociedad y las personas están en un cambio muy profundo, muy profundo. mm, Entonces, yo realmente haría la formación personal y de desarrollo y más formal y a la misma vez pondría gente que acompañe a los maestros y a maestras y a los equipos educativos. mm.
y externo, o sea, externo a la escuela, ¿sabes? Que pueda ir, acompañar, salir, entrar, ¿no? Porque sí, perdón, y ya termino, porque está todo este acompañamiento a los niños y niñas, y a mí me pasa, ¿no? En las consultorías pedagógicas, cuando vienen al final, el acompañamiento es para los adultos. La mayoría de las veces, el acompañamiento es para los adultos. Sí, es algo que he detectado que es necesario y ya no solo a niveles de educación tan básica, tan infantil, sino a todos los niveles, ¿no? A nivel Absolutamente. incluso estamos hablando de secundaria y bachiller, la necesidad de tener profesores que se sientan acompañados ante todos los frentes que tienen abiertos en la actualidad, que Sí. siento que muchos están agotados y Mm, desbordados, ¿no? Porque mm, he llegado a encontrar profesores que me dicen, no, es que necesito saber cómo diagnosticar a los alumnos que tengo en clase. Digo, pero vamos a ver, que quien hace un diagnóstico no puede ser un profesor, porque si no nos volvemos, si no siento que sabemos de todo y no sabemos de nada, y perdemos el lugar de cada uno, ¿no? Me venía la mm, importancia, y te miraba y decía, de la coherencia, ¿no? Y cuando hablo de coherencia es mm, de creemos, o yo, mi percepción es que creemos que la misión del profesor o del maestro es transmitir un mm, conocimiento. Y yo creo que vivimos en un error ahí, porque el conocimiento no deja de ser información intelectual, palabras, ¿no? Sí, las meto dentro de mí, pero las meto tragándomelas y en el caso de los niños, porque no me queda otra. Y yo me quedo con estilo de vida, es decir, mm, ¿hay coherencia entre lo que yo estoy diciéndole o enseñándole a los niños y niñas y cómo yo vivo? Porque si no hay mm. coherencia, lo van a ver. O sea, Totalmente. Y esto parte de la conciencia de cada uno, ¿no? Porque uno responde a la conciencia que tiene de las cosas, ¿no? Es coherente bajo su conciencia, ¿no? Bajo su perspectiva, su filosofía de vida, responde. Por eso siento el tema de la concienciación, de la transformación interior, para poder realmente transformar esas creencias, esa forma de vida y que eso llegue al aula. Porque por mucho que yo piense, que yo lea, a mí me encanta leer, amo leer, creo que todo el mundo debería de leer y siempre estoy aquí con los libros con los niños, ¿no? Es como, tú me preguntas algo que regalar y yo siempre digo, un libro. Entonces, me encanta porque la sabiduría de los libros es espectacular para mí. Pero más allá de eso, o sea, una cosa es que yo lea y eso me inspire, me dé una chispa, me active, y otra cosa es cuando yo lo vivo. O sea, cuando yo vivo la experiencia, ¿no? Que esto también dentro de este paradigma es el cambio. O sea, el aprendizaje está conectado a la emoción, no está conectado al pensamiento. Está conectado a la emoción que luego se convierte en pensamiento y luego se convierte en acción. Pero realmente está conectado a la emoción. Entonces está fenomenal que yo lea, que yo haga ese trabajo de introspección, de pensamiento crítico, pero la cuestión es qué hago yo con eso, qué siento yo con eso. Porque por mucho que yo diga, la acción, lo que tú decías, ¿no? La acción es la que habla. Es como en la escuela, en el espacio educativo. O sea, más allá de mi palabra que también llega, que también resuena, que también toca, está lo que yo hago, lo cómo yo me muevo, cómo yo hablo, mi tono de voz, mis acciones, cómo me dirijo a mi compañera de trabajo. Cuando un niño se cae, cómo me acerco. O sea, yo eso lo veo, o sea, veo a niños y niñas del nido, ¿no? Que han ido creciendo y ahora son como los mayores, y veo cómo acompaña. Y el otro día estaba con mi compañera y le decía, mírale, se está haciendo como nosotras, está abrazando, y de hecho me decía, no, no, Katy, tranquila, tú sabes como diciéndome, espera que yo le estoy sosteniendo, o sea, ya yo le estoy abrazando. Y me quedé parada y dije, por supuesto, sabes, te doy ese espacio. que ellos aprendan de nosotros no solo a través de una transmisión de conocimiento cultural, tradiciones o de cómo se vive verbalmente, sino que vean nuestra coherencia también dentro de lo incoherentes que somos también, ¿no? Pero Mm, al mm, menos una mínima coherencia en cómo vivimos, ¿no? Y esto me viene mm, porque veo uno de los problemas que me encuentro con los docentes es ujú, el nivel de imposibilidad de poder desconectar, ¿no? Viven muy conectados al tema de dar clases, hay muchísimo tiempo que necesitan para organizarse, pero es que cuando están fuera de casa
viven con el agobio de preparar otras cosas, del tema de la burocracia, de contestar a los padres, ¿no? Entonces es como Mm, viven angustiados sin tiempo, ¿no? mm. Y luego eso para mí es un reflejo, ese estrés lo llevan a la clase. Y yo les pregunto, ¿qué estás enseñando? ¿Qué enseñas más allá de lo que expresas verbalmente, del conocimiento que tratas de transmitir? ¿Qué enseñas con tu forma de vivir, con tu forma de estar en el mundo también? Creo que es muy importante que los maestros y maestras estén conectados consigo mismos, con su misión, con su deseo, porque realmente lo que pasa cuando estamos en estado de estrés es que estamos con el cortisol súper activado, estamos, bueno, normalmente aparece la irritabilidad, la frustración, y yo creo que es fundamental para estar con los niños y las niñas, estar conectados con nuestro corazón y parar, aprender a parar, a escucharnos, a mirar qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida, o sea, cómo están mis emociones, cómo está mi cuerpo, hablábamos antes, ¿no? Cómo me estoy alimentando, cómo estoy descansando. Descansar no solo en la noche, que es fundamental, cómo llego a ese tiempo de descanso, cómo me estoy despertando, eh, y parar a lo largo del día. O sea, para mí la dinámica de ya despertarme es decir, buenos días, vida, ¿cómo estoy cuando me despierto? Ahí te digo, o sea, a mí me cambió la vida haciendo el parón desde que abro los ojos. Mm, A mí me ha cambiado la vida haciendo el parón cuando me voy a dormir y agradeciendo todo lo que he vivido, de verdad. O sea, para mí son actos pequeños, cotidianos y transformadores. Entonces siento que cuando hay un estrés, es este síndrome, ¿no? De estar quemados dentro de un lugar, ya sea la educación o no, lo más importante es volver a conectar con uno, darse este tiempo, ese tiempo, ¿no? De mirar dentro, de ver, realmente estoy donde quiero estar. Yo realmente, porque es que es muy importante esto, de verdad. Tú realmente quieres acompañar a los niños y las niñas. Es que si no quieres estar ahí, es mejor que no estés. Porque lo que tú decías, ¿no? ¿Qué les estás haciendo llegar? Y si quieres estar por ti, primero por ti, ¿cómo quieres estar ahí? ¿Cómo estás? Y ahí está lo que te estaba diciendo, ¿no? ¿Cómo estás en tu vida en general? ¿Cómo es tu organización del día? No se disfrute. Es que la vida está para disfrutar. Tú llegas al aula, pero qué bien que lleva al aula. O sea, ay, gracias. Y yo cuando recibo a los niños todas las mañanas en las puertas y a las familias es que abro la puerta diciendo, hola, gracias por venir. Yo estoy feliz de recibir a la gente. ¿Tú estás feliz? O sea, tienes esa energía de vida vital en el cotidiano y si no la tienes puedes encontrarla y sabes qué, José, esto es una lección. O sea, vivir, no, o sea, es que nos han dado la vida. O sea, tenemos una vida, podemos vivirla. ¿Cómo eliges vivirla? Es una elección vivir. mm, Entonces, yo diría, mi invitación es a vivir cada día, cada instante, cada minuto con esa sensación de agradecimiento y de disfrute. Y bueno, y está todo el recorrido que hagas a lo largo del día. Para mí, te digo, desde que me levanto y abro los ojos, es pararme y observar cómo estoy. Es antes de entrar al aula, realizar un ejercicio de estar conmigo. Me encanta meditar. ¿No te gusta meditar? Bueno, visualiza. ¿No te gusta visualizar? ¿Cómo llegas? ¿Vas en coche? ¿Qué música te pones? ¿Cómo estás? ¿Cómo te inspiras? ¿Sabes qué es lo que estás pensando? Vas caminando. ¿Cómo estás caminando cuando llegas al aula? Llegas al aula, te das ese tiempo para llegar, para estar, para respirar el aire, pones un poquito de aroma, yo me siento muchas veces y visualizo el aula, visualizo el espacio y pongo ahí intención. ¿Qué intención hay para hoy? Bueno, pues que haya más alegría o lo que sea. Eso ya cambia mm, el lugar. Importantísimo, dentro de ahí, sé que no es posible en muchos lugares, la pareja educativa que sean dos en el aula, que haya apoyo, porque dentro del día a día en el aula se necesita ese espacio de descanso, de irte y volver, porque uno necesita reconectar, uno necesita parar, respirar, para volver a tomar energía, y más con los niños y las niñas, porque pasan muchos movimientos emocionales. Entonces, esta pareja educativa, este apoyo psicológico que decíamos, y más cuando hay grandes grupos trabajando juntos, es fundamental tener a alguien que haga trabajo con ellos, de equipo, de cooperación, porque pasan muchas cosas cuando nos relacionamos. Am,
Y bueno, siento que en general es como ese cultivar tu propia paz, ese mirar en general cómo estás viviendo y cómo estás llegando al aula y lo que decía, ¿no? Yo en el día me despido dando gracias. ¿Cómo te despides tú del aula? Te despides de tu aula y ahí está lo que tú decías antes, de poder cerrar el día. ¿Sabes? De cerrar. Y entonces, energéticamente, mentalmente, emocionalmente, yo me voy a ir del aula y yo me quito mi bata, la cuelgo, cierro los ojos un instante, me doy ese momento de agradecer todo lo que ha pasado y de decir hasta mañana. Y entonces salgo y ya está, ya lo he dejado ahí, ya he dejado ahí la vivencia. Y esto crea paz, porque estás dando gracias a lo que viviste, estás presente dando gracias en ese instante y estás creando el futuro, porque luego te vas y ya está, ya te vas a otra nueva vivencia, ¿no? Y luego está el tema del aula, de cómo la organiza, de cómo está, porque cuando tú entras en un ambiente, eso también te llama. ¿Cómo está tu aula organizada? ¿Cuáles son los tiempos de descanso que tienes en medio? Hay mucha info, ¿no? Para hablar, pero eso, ritmo del día donde descanses, donde tomes conciencia, al recordar las artes, la música, el baile, el tema de la meditación, de la respiración, tanto el deporte, la cuestión física, como la cuestión más de relajación, ¿no? Integrar. Te comenté antes que me estoy encontrando con docentes que están como muy estresados con la situación que viven. Muchas veces por exceso de carga, ¿no? Que Mm, asumen porque les piden muchas cosas y además ellos quieren más cosas. Por ejemplo, lo que te decía de aprender a diagnosticar y todo esto, ¿no? sí. Y me venía, ¿qué podríamos compartir con ellos, ¿no? Con este tipo de docentes, aunque tú te dedicas a una etapa que no es a la que me estoy refiriendo en este caso, Sí. pero para que puedan conectar, creo que la palabra lo usaste antes, ¿no? Ujú, Con sus puestos de trabajo y no llegar a una situación en la que se están encontrando, que es prácticamente estar quemados, ¿no? Hasta el punto de encontrarme con personas que creían que ser docente era su vocación y estar cuestionándoselo si mm, realmente dar clases era lo que eso que siempre habían soñado, ¿no? Porque como decías antes, aparece un impacto entre lo que mm, yo soñé, que era la educación, y lo que me termino encontrando luego en la realidad. Incluso ya no solo desde la educación, sino voy más allá, lo que me termino encontrando con una idea de incluso de funcionariado, de que creo que todo el mundo habla de tenemos 2 o 3 meses de vacaciones, ¿no? Todo lo que pasa en esa idea colectiva de lo que es ser un funcionario y lo que hay en realidad detrás, ¿no? ¿Qué se te ocurre que podríamos compartir con ellos para, quizá para vivir de una forma más saludable, eso que sí que no depende de ellos, que es como un sistema en el que estamos y por ahora ellos están eligiendo estar dentro de esa idea de educación, ¿no? Porque mm, por lo que les pueda aportar, ¿no? Seguridad, lo que fuera. mm. Bueno, yo creo que eso está en el desarrollo del día. O sea, si realmente tú has elegido estar ahí y sabes que es un lugar de estrés, entonces voy a volver al tema de conectar contigo y saber qué se te está moviendo, qué es lo que, o sea, realmente toma nota, observa qué situaciones, porque posiblemente se te estén repitiendo las situaciones. Se te repite que horas en el día, es decir, la hora antes de ir a comer, la media mañana, o sea, ¿dónde están esos picos de estrés? Am, el cuidado antes de llegar al aula, lo que nombrábamos, desde que me despierto, puedo parar antes de llegar al aula, conectar conmigo, conectar con el espacio, hacer una meditación, una visualización, simplemente colocar el aula, caminar, escuchar un poco de música. Hay gente que le gusta más el tema de la música, te pones una música que te motive. Yo siempre elijo más clásica porque así soy yo, pero bueno, una música que te inspire. Y luego en estos picos hay que mirar dónde están, es decir, porque lo que pasa es que en la organización del día muchas veces no hay tiempo de descanso. Entonces, es lo que decíamos antes, ¿estás descansando en medio de o no? Porque es necesario que descanses. Si estás en aula y no tienes un compañero y compañera, ¿cómo podrías parar? ¿Podrías incluso parar y tomarte una infusión en medio? Dejar 3 minutos para ti,
para respirar. ¿Podrías hacer eso? ¿Podrías estirar tu cuerpo y decir, voy a estirarme? Aquí lo hacemos. A veces de repente tenemos una tensión y una de las dos se pone a estirarse. Y ellos vienen y dicen, ¿qué estás? Estoy estirándome porque tengo... Y ellos se ponen a estirarse también. Am, es tomar conciencia de lo que te está haciendo ir a un lugar de no armonía, por así decirlo. Lo que hablábamos antes también de colocar aromas dentro del aula, espacio natural, ¿vale? Plantas, es muy importante el tema de la naturaleza dentro del aula, la música, los colores que tengas en el aula, si es un aula que está llena de cosas, yo siempre invito al minimalismo. Y que mi espacio, porque claro, ¿qué pasa en la educación? Lo que hablábamos antes, ¿no? El maestro o maestra está no de guía ni de acompañante, está dirigiendo absolutamente todo el contenido. El espacio es el educador, el material es el educador. Es decir, ya hay momentos en los que yo puedo exponer algo, puedo leer un libro, pero hay otro momento en el que el aprendizaje se realiza de forma individualizada o cooperativa, pero con material en medio, con material vivo. Puedes llegar a ser una clase dinámica, dinámica en la que tú no tengas que dinamizar mucho, dinámica en la que ellos sean proactivos, busquen ese conocimiento, encuentren esa solución a lo que tú les has mandado, ¿no? Les has mandado, me refiero, has observado y has puesto en escena. Am, y creo que eso sería. Mm, El abrir, el abrir cómo llego, cómo abro ese espacio, el tránsito que hago en medio y el cerrar en ese espacio. mm, Y mucho apoyo, mucho apoyo, mucho apoyo emocional. O sea, si realmente estás en un lugar de estrés y estás eligiendo estar ahí, por favor, acompáñate de un psicólogo o una psicóloga. Lo vas a necesitar. mm, Por favor, vete a espacios por las tardes, o incluso a lo mejor, no sé, porque dependerá de los horarios en los que entren. Hay, por ejemplo, orientadoras que entran más tarde, pero vete a espacios que te nutran. Encuéntrate con personas con las que reconectes. mm. Busca calidad para ti, espacios de calidad, de vínculo con la naturaleza, de silencio, con personas. Muy importante porque realmente lo que está pasando es que estás intoxicado, estás intoxicada por dentro. Y tienes que gestionar muchas cosas fuera para que dentro empiece a haber otro estado. Hay una inflamación de los órganos, está el cortisol por las nubes, el tema emocional. Y lo que pasa, y perdóname, ya cierro que sé que me quieres preguntar algo, am, es que normalizamos esto. El estado natural del ser humano es la salud. El estado natural del ser humano es estar en paz. ¡Wow! Es estar en paz. ¿Cuántas veces estoy en paz entonces en ese sitio? ¿Puedo realmente gestionarme para estar en ese lugar de tranquilidad y de calma? Y, muy importante también aquí dentro, la exigencia, porque muchas de las cosas que nos pasan en el día a día tienen que ver con cómo me estoy tratando, con el objetivo que me estoy poniendo, con cómo quiero llegar a eso. Y volvemos, y lo entiendo, volvemos al lugar al que hemos ido antes, que es esa excelencia, ¿no? Ese aprendizaje para llegar a una excelencia. No, es todo lo contrario, es ser tú, es decir, bueno, yo estoy más cansado, ¿cómo puedo hacer esto? Es conectarte contigo y ir a lo que ellos necesitan, a lo que tú necesitas y hacer el camino en conjunto. No tienes que ser nada que no eres, solo tienes que ser tú mismo, en ese instante, en ese momento, respirar y conectar. Pero claro, nos han instruido en el que tenemos que tener todo bajo control. Mm. Y que si no, uff, y eso no Sí, quiere decir que no lo estés haciendo bien, que no vayan a aprender para nada, para nada. Las personas son seres maravillosos y sé que lo pueden hacer de otra forma y sé que se pueden cuidar mucho más también. hay tanto de exigencia que cuando hablo con ellos, les pregunto, bueno, ¿qué crees que necesitas? Y me hablan de aprender a gestionar mejor el tiempo. Y yo les digo, vale, con más tiempo, ¿qué harías? ¿Más cosas? Eso es lo que quieres todavía hacer más de lo que estás haciendo. Ese es el camino por el que quieres ir. Y me venía, ¿no? Lo de en ningún momento o en pocos momentos tendemos a pararnos y ver qué es lo importante, ¿no? Por ejemplo, encontrarme situaciones de
que los profesores me digan, es que vivo enganchado con un caso, viven enganchados a situaciones de los alumnos. Mm, Normalmente eso, como psicólogos, nosotros, por ejemplo, necesitamos supervisión, no podemos engancharnos a mm, situaciones con el paciente, porque entonces no podemos hacer un buen trabajo, ¿no? claro. Entonces, como profesores, ya no solo el trabajo personal, sino también la supervisión de que ciertas situaciones ver que solo pueden ser profesores hasta donde pueden, porque si no se mueven desde la omnipotencia de querer salvar a todo el mundo a la impotencia cuando te das cuenta de que eso que querías hacer no es tan fácil de hacer, ¿no? Y ahí está la confianza en la vida. Es decir, ah, no soy responsable de nadie en ese sentido, porque la vida está haciendo lo que tiene que hacer. Entonces, yo solo estoy acompañando. Y lo que hablábamos antes de aprender a decir adiós a esa parte del día, ¿no? Aprender a decir, ahora me toca a mí estar en otro lugar. No, esto no quiere decir que vayas a cortar todo el tiempo el pensamiento, también es integrarlo, pero es aprender a confiar, es aprender a estar en uno, y es aprender a cerrar y abrir también. Mm. Bueno, yo imagino que pasará, a mí me pasa en el aula, te decía, ¿no? Imagino que también pasarán las sesiones, ¿no? Entra alguien, se va alguien, entra alguien, se va alguien. Pues esto es igual, conoces a alguien, te vinculas con alguien y sigue vinculado, es normal, sigue vinculado. Pero la cuestión también es cómo, o sea, cómo puedo yo vincularme, o sea, cómo puedo yo pasar de estar aquí a estar vinculada con esta cosa. Y no dejo de estar vinculada, no dejo de ser respetuosa con lo que está pasando, no dejo de atenderle, pero ahora me voy a atender a mí y voy a estar presente con otra persona. Es que eso es un aprendizaje muy Sí, potente para el ser humano. es como la vida misma, ¿no? A veces hablo de la importancia, para mí la respiración es ver el movimiento de la respiración, de inhalación y de exhalación, de contacto y de retirada, en todo, en las relaciones, en el trabajo, en ese espacio para contactar con las personas y el espacio para retirarme y poder integrar la experiencia y cada vez que quiera Mm, volver a entrar, porque es la vida, ¿no? Es el pulso de la vida, totalmente. Es como el Mm, latido del corazón, ¿no? Contracción y abro, contracción y abro. Y es que fíjate, lo tenemos dentro. El corazón mm, trabaja así. ¿No? Es sí, como, fíjate qué bonito. Pues mm, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Momentos de concentración y momentos de relajación, expansión, ¿no? mm, Y aprender a estar en ese flujo, porque al final se trata de estar en el camino en medio, ¿no? mm. Bueno, al menos para mí. Para mí, del camino en medio, buscar el equilibrio entre, y cuando está, está, y cuando no está, pues bueno, bienvenido seas, a ver qué me traes. Sí. No sé si te gustaría compartir algo más antes de cerrar la entrevista, algo que quisieras compartir. Em, no, darte las gracias por haber tenido este espacio de comunicación y de charla. Por abrir esta parte de tomar conciencia de la importancia dentro de la educación, del desarrollo humano, de quién soy y para qué estoy aquí en este mundo y por qué elijo lo que elijo. Y realmente mi invitación es a conectar con uno mismo, a rodearse de la mayor naturaleza y paz posible y a conectar con personas que nos inviten a vivir, a sentir y que nos acompañen a ser quienes venimos a ser. Pues Mm. me parece un maravilloso final de este ratito para compartir. Agradecerte mucho que hayas aceptado la invitación. Eh, Te conocí, me encantó tu trabajo y creo que es importantísimo que cuidemos de los pequeños, que serán los adultos del futuro, pero que cuidemos también de nosotros, adultos ahora, para Mm, acompañarles lo mejor posible. Creo que haces un trabajo maravilloso, así que muchas gracias, gracias, Nataisa. Gracias. gracias.